Buenas noches. El día de hoy continuaremos con la lectura de todos los días en la noche entre semana de Harry Potter y la Orden del Fénix. Continuaremos con el capítulo 17, que lleva por nombre El Decreto de Enseñanza número 24. Y dice más o menos así. Desde que había comenzado el curso, Harry nunca había estado tan contento como aquel fin de semana. Ron y él pasaron gran parte del domingo poniendo al día los deberes, aunque no era una tarea precisamente divertida, volvía a ser como volvía a ser un día soleado de otoño. Sacaron sus cosas fuera y se tumbaron a la sombra de una gran haya, junto al borde del lago, en lugar de quedarse trabajando en las mesas de la sala común. Hermione, como era lógico, llevaba al día sus deberes. Agarró unos ovillos de lana y encantó sus agujas de tejer que tintineaban y destellaban suspendidas en el aire delante de ella, mientras tejían gorros y bufandas sin parar. Harry experimentaba un sentimiento de inmensa satisfacción cuando se acordaba de que estaba tomando medidas para oponer resistencia a la profesora Umbridge y al ministerio, y que él era un elemento fundamental en la rebelión. No paraba de recordar la reunión del sábado, la gente que había acudido a él para aprender defensa contra las artes oscuras, la expresión de los rostros de los demás cuando escucharon algunas de las cosas que Harry había hecho, los elogios que Cho le dedicó, alabando su actuación en el torneo de los Tres Magos. Pensar que había tantos chicos y chicas que no lo consideraban un mentiroso ni un loco, sino alguien digno de admiración, que levantó tanto el ánimo que todavía estaba contento del lunes por la mañana, pese a la inminente perspectiva de clases que menos le gustaban. Ron y él bajaron al dormitorio temblando acerca de la idea que había tenido Angelina de trabajar en una nueva jugada bautizada como la voltereta de Conde Rap. En el entrenamiento de aquella noche y hasta que llegaron al otro extremo de la iluminada sala común, no se fijaron en un nuevo elemento que ya había atraído la atención de un pequeño grupo de estudiantes. En el tablón de anuncios de Gryffindor había colgado un enorme letrero, tan grande que tapaba casi todos los demás carteles. La lista de libros de hechizos de segunda mano que estaban a la venta, los habituales recordatorios de Argus Filch sobre las normas del colegio, el horario de Argus Filch el horario de entrenamiento del equipo de Quidditch, las ofertas de intercambio de cromos de ranas de chocolate, los últimos anuncios de los Weasley para contratar cobayas, las fechas de las excursiones a Hogsmeade y la lista de objetos perdidos y encontrados. El nuevo letrero estaba escrito con grandes letras mágicas, y al final había un sello oficial junto a la pulcra firma cargada de floritundas. Por orden de la Suma Inquisidora de Hogwarts. De ahora en adelante quedan disueltas todas las organizaciones y sociedades y todos los equipos y grupos y clubes. Se considerará organización, sociedad, equipo, grupo o club cualquier reunión asiduo de 3 o más estudiantes. Para volver a formar cualquier organización, sociedad, equipo, grupo o club será necesario un permiso de la Suma Inquisidora, profesora Umbridge. No podrá existir ninguna organización ni sociedad ni ningún grupo ni estudiantes sin el conocimiento de la aprobación de la Suma Inquisidora. Todo el alumno que haya formado una organización o sociedad o un equipo, grupo o club o bien haya pertenecido a alguna entidad de este tipo que no haya sido apropiada para la Suma Inquisidora será expulsado del colegio. Esta medida está en la conformidad del decreto de enseñanza número 24, firmado Dolores Jane Umbridge, Suma Inquisidora. Harry y Ron leyeron el letrero mirando por encima de las cabezas de un grupo de afligidos alumnos de segundo. ¿Significa que esto va a cerrar el club de Gobstones? Le preguntó uno de ellos a su amigo. No creo que haya problemas con el club de Gobstones, dijo Ron con tristeza. El alumno que no lo había visto dio un respiro. Pero no creo que nosotros tengamos tanta suerte, ¿no te parece? Le comentó a Harry cuando se apartaron los de segundo. Harry estaba leyendo una vez más el letrero. El optimismo que lo había acompañado desde el sábado se había esfumado y el estómago se le había encogido de rabia. Esto no puede ser una coincidencia, afirmó apretando los puños. La profesora Umbridge lo sabe. No puede ser, replicó Ron de inmediato. En aquel pub había gente escuchando y seamos realistas, no sabemos con certeza en cuántas personas que se presenten podemos confiar.
Cualquiera de ellas pudo ir corriendo a contárselo a la dichosa Umbridge. Y él, que se había pensado que lo creían y que lo admiraban incluso. «Zacarías Smith», exclamó Ron dándose con el puño en la palma de la otra mano. «O ese Michael Corner también tenía un aspecto sospechoso». «No sé si Hermione habrá visto esto ya», comentó Harry mirando hacia la puerta de los dormitorios de las chicas. «Vamos a contárselo», propuso Ron, y fue hacia la puerta de los dormitorios y abrió y empezó a subir la escalera del caracol. Cuando había llegado al sexto escalón, sonó una especie de sirena y los escalones se unieron y formaron un largo y liso tobogán de piedra en espiral. Al principio Ron intentó continuar el ascenso, agitando los brazos, pero cayó hacia atrás y resbaló por el recién creado tobogán y fue a parar a los pies de Harry. «Me parece que no nos dejan entrar en los dormitorios de las chicas», dijo Harry conteniendo la risa mientras ayudaba a levantarse a Ron. Dos chicas de cuarto bajaron riendo por el tobogán de piedra. «¿Quién era el que intentaba subir?», preguntaban alegremente poniéndose en pie y comiéndose con los ojos a Harry y a Ron. «Yo», contestó este, que todavía estaba muy despeinado. «No tenía idea de que no pudiera pasar esto. No hay derecho», añadió dirigiéndose a Harry mientras las chicas iban hacia la abertura del retrato sin parar de reír. «Hermione puede subir a nuestro dormitorio. ¿Por qué nosotros no?» «Bueno, es una norma anticuada», explicó Hermione, que acababa de bajar por el tobogán y había aterrizado limpiamente en una alfombra que había delante de Harry y Ron. «Pero en la historia de Hogwarts se dice que los fundadores del colegio creían que los chicos eran menos dignos de la confianza de las chicas. En fin, ¿para qué querían subir?» «Para verte. Mira eso», dijo Ron y la arrastró hacia el tablón de anuncios. Hermione leyó rápidamente el letrero y puso una expresión glacial. «Alguien ha cantado», exclamó Ron indignado. «Es imposible», murmuró Hermione en voz baja. «Qué ingenua eres», explotó Ron. «¿Crees que porque tú eres honrada y digna de confianza...?» «No, es imposible porque es un embrujo en el rollo del pergamino en que firmaron todos», explicó Hermione gravemente. «Créeme, si alguien cantó a Umbridge, sabremos exactamente quién ha sido y te aseguro que lo lamentará». «¿Qué le pasará?», preguntó Ron intrigado. «Bueno, para que tengas una idea», contestó Hermione, «parecerá que el acné de Eloise Mindegon se trata solamente de unas cuantas pecas. Vamos a desayunar y veamos qué piensan los demás. Habrán colgado los letreros en todas las casas». En cuanto entraron en el gran comedor, comprendieron que el letrero de la profesora Umbridge no había aparecido únicamente en la torre de Gryffindor. En el comedor se percibía un rumor con intensidad peculiar y una agitación mayor a de lo habitual. Los alumnos iban y venían por sus mesas comentando unos con los otros lo que habían leído. Harry, Ron y Hermione acababan de sentarse cuando Neville, Dean, Fred, George y Ginny formaron un coro a su alrededor. «¿La han visto? ¿Creen que lo sabe? ¿Qué piensan hacer?» Todos miraron a Harry y él echó un vistazo alrededor para asegurarse que no había ningún profesor cerca. «Seguiremos adelante de todos modos, desde luego», dijo con serenidad. «Sabía que dirías eso», repuso George sonriente y le dio una palmada en el brazo. «¿Los prefectos también?», preguntó Fred observando inquisitivamente a Ron y a Hermione. «Por supuesto», afirmó ella con frialdad. «Miren, ahí viene Ernie y Hannah Abbott», observó Ron, que había girado la cabeza. «Y eso es de Ravenclaw y Smith, y ninguno tiene muchos granos». Hermione se veía alarmada. «Olvídate de los granos, ¿se han vuelto locos? No pueden venir aquí ahora, resultará sumamente sospechoso, siéntense», les dijo a Ernie y a Hannah sin que se la oyera, pero moviendo exageradamente los labios, haciéndoles señas para que regresaran a la mesa de Hufflepuff. Más tarde ya hablaremos, más tarde. Se lo diré a Michael», terció Ginny impaciente, y se levantó del banco. «¡Qué burros, francamente!». Fue corriendo hacia la mesa de Ravenclaw y Harry la siguió con la mirada. Cho estaba ahí sentada cerca, hablando con la amiga de cabello rizado que la había acompañado a cabeza de puerco. ¿Y si el letrero de la profesora Umbridge le había asustado y no volvería a asistir a las reuniones? Pero no comprendieron el alcance de las repercusiones del anuncio hasta que salieron del gran comedor y se encaminaron hacia la clase de historia de la magia. «Harry, Ron»,
Era Angelina que corría hacia ellos. Parecía absolutamente desesperada. No pasa nada, afirmó Harry en voz baja cuando Angelina se le acercó lo suficiente. Seguiremos adelante de todos. ¿Te das cuenta de lo que el Quidditch está incluido en la prohibición? Le comentó Angelina. Tenemos que ir a pedirle permiso para volver a formar el equipo de Gryffindor. ¿Qué? Exclamó Harry incrédulo. No puede ser, dijo Ron atónito. Ya he leído el letrero, incluye los equipos. Escucha, Harry, te lo digo por última vez. Por favor, no vuelvas a perder los estribos con la profesora Umbridge o no nos dejará jugar. Sí, sí, aseguró Harry, pues Angelina parecía a punto de llorar. No te preocupes, me comportaré. Seguro que Umbridge está en Historia de la Magia, comentó Ron gravemente cuando emprendieron de nuevo el camino hacia la clase de Vince. Todavía no ha supervisado a Vince. Me apuesto lo que quieras a que está ahí. Pero Ron se equivocaba. Cuando entraron en el aula solo encontraron al profesor Vince, que estaba flotando un par de centímetros por encima de su silla, como de costumbre, mientras se preparaba para continuar su monótono discurso sobre las guerras de los gigantes. Aquel día, Harry ni siquiera intentó seguir lo que decía el profesor. Se puso a garabatear, distraído en su pergamino, ignorando las frecuentes miradas y los codazos de Hermione, hasta que un golpe particularmente doloroso en las costillas lo obligó a levantar la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó con enojo. Hermione señaló la ventana y Harry giró la cabeza. Hedwig estaba posado en el estrecho del alféizar, mirándolo a través del grueso cristal, con una carta atada a la pata. Harry no lo entendía. Acababa de desayunar. ¿Por qué demonios no le había entregado la carta entonces, como hacía normalmente? Varios de sus compañeros de clase señalaban también a Hedwig. Siempre me ha encantado esa lechuza. Es tan bonita, oyó Harry de Lavender que le comentaba a Parvati. Entonces giró la cabeza y miró al profesor Vince, que continuaba leyendo sus notas con tranquilidad, sin darse cuenta de que los alumnos le prestaban aún menos atención de lo habitual. Harry se levantó con sigilo de la silla, se agachó y recorrió el pasillo hasta la ventana. Una vez ahí, soltó el pestillo y la abrió muy despacio. Suponía que Hedwig extendería la pata para que pudiera retirar la carta, y luego se echaría a volar hacia la lechucería. Pero en cuanto abrió la ventana lo suficiente, la lechuza dio un salto y entró ululando lastimeramente. Harry cerró la ventana y miró preocupado al profesor Vince. Después volvió a agacharse y regresó corriendo a su asiento con Hedwig sobre el hombro. Llegó a su silla, se puso a Hedwig en el regazo y empezó a retirar la carta de que llevaba atada a la pata. Entonces se dio cuenta de que su lechuza tenía las plumas muy alborotadas. Unas cuantas estaban de revés y tenía un ala en una extraña postura. Está herida, susurró Harry agachando la cabeza. Hermione y Ron se inclinaron hacia él. Hermione hasta dejó la pluma. Miren, le pasó algo en el ala. Hedwig estaba temblando. Cuando Harry le tocó el ala, la lechuza dio un respingo y se le erizaron las plumas, como si se inflamaran, y miró a su amo con reproche. Profesor Vince, dijo Harry en voz alta y todos giraron la cabeza hacia él. No me encuentro bien. El profesor Vince levantó la vista de sus notas y, sorprendido como siempre al ver que estaba ante un aula llena de alumnos. ¿No se encuentra bien?, preguntó vagamente. No me encuentro muy mal, aseguró Harry con firmeza y escondiendo a Hedwig detrás de la espalda. Se levantó. Creo que necesito ir a la enfermería. Sí, repuso el profesor Bean, a quien Harry había pillado desprevenido. Sí, ya. A la enfermería. Bueno, pues vaya, Perkins. En cuanto salió del aula, Harry se puso a Hedwig sobre el hombro y echó a correr por el pasillo. Solo se paró a pensar cuando perdió de vista la puerta del aula de Vince. La persona idónea para curar a Hedwig habría sido Hagrid, por descontado, pero como no sabía dónde se hallaba, su amigo la única opción que tenía era encontrar a la profesora Ruby Plank y confiar en lo que ella le ayudara. Miró por la ventana hacia los jardines. El cielo estaba nublado y borrascoso. No había ni rastro de la profesora Ruby Plank cerca de la cabaña de Hagrid. Si no estaba dando clase, seguramente estaría en la sala de profesores. Entonces Harry bajó por la escalera mientras Hedwig oscilaba sobre su hombro y ululaba débilmente. Dos gárgolas de piedra flanqueaban la puerta de la sala de profesores. Cuando Harry se acercó, una de ellas dijo con voz ronca: «Deberías de estar en clase, hijito». «Esto es urgente», contestó Harry con tono cortante. «No, es urgente. ¿En serio?»,
le repuso la otra gárgola con voz chillona. No me digas. Harry llamó a la puerta, oyó pasos y entonces la puerta se abrió. Harry se encontró cara a cara con la profesora McGonagall. No habrán vuelto a castigarte, exclamó ella inmediatamente alarmada, mirando a través de sus gafas de montura cuadrada. No, profesora, le contestó Harry. Entonces, ¿por qué no estás en clase? Por lo visto es urgente, afirmó la segunda gárgola con malicia. Busca a la profesora Gruby Plank, explicó Harry. Es mi lechuza, está herida. ¿Una lechuza herida? La profesora Gruby Plank apareció detrás de la profesora McGonagall, fumando una pipa y con un ejemplar del profeta en las manos. Sí, dijo Harry levantando con cuidado a Hedwig de su hombro. Ha llegado más tarde que el resto de las lechuzas y no sé qué le pasa en el ala, mire. La profesora Gruby Plank sujetó firmemente la pipa entre los dientes y tomó Hedwig mientras la profesora McGonagall los miraba. Dijo la profesora Gruby Plank. La pipa se le movía un poco cuando hablaba. Parece que la han atacado, pero no sé qué criatura puede habérselo hecho. A veces los Telstrals atacan a los pájaros, desde luego, pero Hagrid tiene a los Telstrals de Hogwarts muy bien entrenados para que no se acerquen a las lechuzas. Harry ni sabía qué eran los Telstrals ni le importaba. Lo único que le interesaba era saber si Hedwig iba a ponerse bien. La profesora McGonagall, sin embargo, miró con dureza a Harry y le preguntó: ¿Sabes si esta lechuza viene de muy lejos, Potter? Dijo Harry. Desde Londres, creo. Harry miró brevemente a la profesora McGonagall, pero al ver que ésta fruncía el entrecejo, se dio cuenta de que la profesora había comprendido que Londres significaba en realidad el número 12 de Grimmauld Place. La profesora Gruby Plank sacó un monóculo de bolsillo de su túnica y se lo colocó en un ojo para examinar meticulosamente el ala de Hedwig. Si me la dejas, intentaré averiguar qué le ha pasado, Potter, dijo. De todos modos, no conviene que vuele largas distancias durante unos días. Bien, gracias, dijo Harry, y entonces sonó la campana que anunciaba el descanso. No pasa nada, dijo la profesora Gruby Plank con brusquedad. A continuación se dio la vuelta y entró en la sala de profesores. Un momento, Wilhelmina, exclamó la profesora McGonagall. La carta de Potter. Ah, sí, dijo Harry, que había olvidado quitarle el rollo de pergamino a Hedwig. La profesora Gruby Plank se lo entregó y a continuación desapareció en la sala de profesores con la lechuza, que miraba a su amo como si no pudiera creer que se hubiera desprendido de ella tan fácilmente. Harry, sintiéndose ligeramente culpable, se dio la vuelta para marcharse, pero la profesora McGonagall lo llamó. Potter. Sí, profesora. La profesora McGonagall miró hacia ambos lados del pasillo por donde empezaban a llegar alumnos. Recuerda, dijo rápidamente en voz baja mirando el pergamino que Harry tenía en la mano, que los canales de comunicación de entrada y salida de Hogwarts podrían estar controlados. Ajá, respondió Harry, pero el tropel de alumnos que se acercaba por el pasillo casi había llegado hasta donde se hallaban. Entonces la profesora McGonagall hizo un brusco movimiento con la cabeza, entró a la sala de profesores, mientras que la multitud arrastró a Harry hacia el patio. Vio que Ron y Hermione estaban esperándolo en un rincón apartado, con el cuello de las capas levantado para protegerse del viento. Harry abrió el rollo de pergamino mientras iba hacia ellos y descubrió que solamente había 5 palabras escritas con la letra de Sirius. Hoy, misma hora, mismo sitio. ¿Cómo está Hedwig?, preguntó Hermione preocupada, tan pronto como Harry llegó junto a ellos. ¿A dónde la has llevado?, preguntó Ron a su vez. Se la ha llevado la profesora Gruby Plank, respondió. Y he visto que McGonagall la escuchen. Y les contó lo que había dicho la profesora McGonagall. Para sorpresa de Harry, ninguno de sus 2 amigos se mostró sorprendido. Más bien al contrario, intercambiaron miradas de complicidad. ¿Qué pasa?, inquirió Harry mirándolos con desconcierto. Bueno, precisamente estaba diciéndole a Ron, y si alguien ha intentado interceptar a Hedwig, es la primera vez que llega herida de un vuelo, ¿verdad? Bueno, ¿de quién es la carta?, respondió Ron, quitándole la nota a Harry de las manos. De hocicos, contestó Harry en voz baja. Misma hora, mismo sitio. Se refiere a la chimenea de la sala común. Evidentemente, confirmó Hermione, que también le había leído la nota. Parecía nerviosa. ¿Pero que nadie más haya visto esto?
El rollo todavía estaba sellado, comentó Harry, intentando convencerse de que también a sí mismo, y que nadie entendería qué significaría el mensaje si no se sabe dónde hemos hablado con él la vez anterior, ¿no? No lo sé, dijo Hermione angustiada. En ese momento volvió a sonar la campana y se colgó la mochila del hombro. No sería muy difícil volver a sellar el rollo mediante magia. Y si alguien ha vigilado la Red Flu, pero no sé cómo vamos a decirle a hocicos que no venga sin que nos intercepten a nosotros también. A continuación bajaron cansinamente la escalera de piedra que conducía a las mazmorras donde daban clases de pociones. Iban los tres absortos en sus pensamientos, pero cuando llegaron al final de la escalera, la voz de Draco Malfoy les sacó en su ensimismamiento. Draco estaba de pie junto a la puerta del aula de Snape y exhibía una hoja de pergamino de aspecto oficial mientras hablaba en voz mucho más alta de lo necesario para que lo oyera todo el mundo. Sí, la profesora Umbridge ha concedido permiso al equipo de Quidditch de Slytherin para seguir jugando. He ido a pedírselo esta mañana a primera hora. Bueno, ha sido prácticamente automático, porque la profesora Umbridge conoce muy bien a mi padre, ya que mi padre frecuenta el ministerio. Sería interesante saber si a algún equipo de Gryffindor también le dan permiso para seguir jugando, ¿verdad? No se sulfuren, imploró con susurro Hermione a Harry y a Ron, que miraban a Malfoy con los puños apretados y gesto amenazador. Y eso es precisamente lo que está buscando. Lo digo, prosiguió Malfoy, levantando un poco más la voz y mirando a Harry y a Ron con unos ojos que despedían malévolos destellos. Porque si es cuestión de influencia en el ministerio, no creo que tengan muchas posibilidades. Según dice mi padre, hace que buscan un pretexto para despedir a Arthur Weasley. En cuanto a Potter, mi padre dice que cualquiera de día en el ministerio lo envía para el hospital de San Mungo. Por lo visto tiene una planta reservada para gente a la que la magia ha trastornado. Malfoy hizo una mueca grotesca con la boca abierta y sus ojos viscos. Crabbe y Goyle se rieron a carcajadas como de costumbre y Pansy Parkinson soltó una risita idiota. De pronto, Harry notó de un golpe en el hombro que lo desvió hacia un lado. Unas milésimas de segundo más tarde, se dio cuenta de que Neville lo había apartado de un empujón e iba derechito hacia Malfoy. ¡No, Neville! Harry saltó hacia adelante y agarró a Neville por las túnicas. Este forcejeó con ímpetu, agitando los puños e intentó abalanzarse sobre Malfoy durante un momento que quedó completamente perplejo. ¡Ayúdenme! Gritó Harry. Consiguió rodear el cuello de Neville con un brazo y tiró de él hacia atrás y lo alejó de los de Slytherin. Crabbe y Goyle se colocaron delante de Malfoy y flexionaron los brazos listos para pelear. Ron agarró a Neville por los brazos y Harry y él lograron volver a colocarlo en la fila de alumnos de Gryffindor. Neville estaba rojo como un tomate. La presión que Harry ejercía sobre su cuello hacía que apenas se le entendiera, pero seguía farfullando. No tiene gracias, San Mungo. Ya verá. Entonces se abrió la puerta de la mazmorra y Snape apareció en el umbral. Recorrió con sus negros ojos a los alumnos de Gryffindor hasta llegar a donde estaba Harry y Ron intentando sujetar a Neville. ¿Peleando Potter, Weasley, Longbottom?, preguntó Snape con fría y socarrona voz. 10 puntos menos para Gryffindor. Suelta a Longbottom, Potter, o serás castigado. Todos adentro. Harry soltó a Neville, que se quedó mirándolo y jadeando. He tenido que frenarte, se escuchó Harry entrecortadamente mientras recogía su mochila. Crabbe y Goyle te habrían hecho pedazos. Neville no dijo nada, se limitó a recoger su mochila y entró muy ofendido a la mazmorra. Por las barbas de Merlín, comentó Ron en voz baja mientras seguía a Neville. ¿Qué le ha pasado? Harry no contestó. Sabía perfectamente por qué aquella alusión a la gente que estaba en San Mungo con secuelas cerebrales a causa de la magia que había afectado tanto a Neville, pero había jurado que Dumbledore que no revelaría a nadie el secreto de Longbottom, ni siquiera el propio Neville. Podía imaginarse que Harry estaba al corriente. Harry, Ron y Hermione se sentaron como siempre al fondo de la clase y sacaron el pergamino, plumas y sus ejemplares de mil hierbas y hongos mágicos. Sus compañeros de clase cuchicheaban sobre lo que acababan de hacer Neville, pero cuando Snape cerró la puerta de la mazmorra con un sonoro golpetazo, todos guardaron silencio inmediato. Como verán, dijo Snape con su quedada y socarrona voz,
Hoy tenemos una invitada, señaló el oscuro rincón de la mazmorra, y Harry vio a la profesora Umbridge sentada ahí con 2 hojas de pergaminos agarradas con el sujetapapeles sobre las rodillas. Harry miró de reojo a Ron y Hermione arqueando las cejas. Snape y Umbridge, los dos profesores que más odiaba, aunque era difícil decidir cuál preferiría que triunfara. Hoy vamos a continuar con la solución fortificante. Encontrarán sus mezclas como las dejaron en la última clase. Si las prepararon correctamente, deberían haber madurado durante el fin de semana. Las instrucciones, agitó su varita, están en la pizarra. Ya pueden empezar. La profesora Umbridge pasó la primera media hora de clase tomando notas en su rincón. Harry estaba deseando escuchar cómo interrogaba a Snape, pero le interesaba tanto enterarse de que estaba volviendo a descuidar su poción. Sangre de salamandra, Harry, le avisó Hermione por abajo, agarrándole la muñeca para impedir que añadiera un ingrediente equivocado por tercera vez. No jugo de granada. Sí, dijo Harry despistado. Luego empezó a verter el contenido de la botella en el caldero y siguió observando en el rincón. La profesora Umbridge acababa de levantarse. ¡Ja! Exclamó en voz baja para ver que la profesora caminaba dando zancadas entre 2 hileras de pupitres hacia Snape, que estaba inclinado sobre el caldero de Dean Thomas. Bueno, parece que los alumnos están lo bastante adelantados para el curso que hacen, comentó la profesora Umbridge con brusquedad, dirigiéndose a Snape, que estaba de espaldas. Aunque no estoy segura de que sea conveniente enseñarles a preparar una poción como la solución fortificante. Creo que el ministerio preferiría que fueran eliminadas del programa. Snape se enderezó lentamente y se volvió para mirarla. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que lleva que enseña en Hogwarts? Le preguntó con la pluma apoyada en el pergamino. 14 años, respondió Snape. La expresión de su rostro era insondable. Sin quitarle los ojos de encima al profesor, Harry añadió unas gotas más a su poción que produjo un silbido amenazador y pasó de color turquesa a naranja. Tengo entendido que primero solicitó el puesto de defensa contra las artes oscuras, ¿no es así? Inquirió la profesora Umbridge. Así es, contestó Snape con serenidad. Pero, ¿no lo consiguió? Snape torció el gesto y respondió. Es obvio. La profesora Umbridge anotó algo en su pergamino. Y desde que entró al colegio ha estado solicitando con regularidad el puesto de defensa contra las artes oscuras, ¿verdad? Sí, contestó Snape imperturbable, sin mover apenas los labios, parecía muy enfadado. ¿Tiene usted idea de que por qué Dumbledore ha rechazado por sistema su solicitud? Inquirió la profesora Umbridge. Eso debería de preguntárselo a él, le dijo Snape entrecortadamente. Oh, lo haré, dijo la profesora Umbridge poniendo una dulce sonrisa. Aunque no ve importancia que puede tener eso, añadió Snape a la vez que entrecerraba sus ojos negros. Oh, ya lo creo que la tiene, replicó la profesora Umbridge. Sí, el ministerio quiere conocer a la perfección el pasado de los profesores. Y entonces se dio la vuelta y fue hacia Pansy Parkinson y empezó a interrogarla sobre las clases. Snape giró la cabeza hacia donde estaba Harry y sus miradas se encontraron durante un momento. Harry bajó rápidamente la vista hacia su poción que había espesado, dando lugar a una masa asquerosa y desprendía un intenso olor a goma quemada. Otro 0, Potter, dijo Snape con maldad, y vació el caldero de Harry con una sacudida de la varita. Quiero que me escribas una redacción sobre la correcta composición de esta poción, indicando dónde y por qué te has equivocado, y que me la entregues la próxima clase, ¿entendido? Sí, contestó Harry furioso. Snape ya les había mandado un trabajo y Harry tenía entrenamiento de Quidditch aquella tarde. Eso significaría que pasaría un par de noches más sin dormir. No podía creer que aquella mañana hubiera despertado contento. Lo único que sentía en ese instante era un intenso deseo de que el día llegara a su fin. A lo mejor me salto adivinación, les comentó con desánimo a Ron y a Hermione en el patio. Después de comer, el viento agitaba el bajo de sus túnicas y las alas de sus sombreros. Fingiré que no estoy enfermo y escribiré la redacción para Snape. Así no tendré que pasar otra noche en blanco.
No puedes saltarte adivinación, le regañó Hermione con severidad. Mira quién habla. Tú te has borrado de esa asignatura porque no soportas a la profesora Trelawney, exclamó Ron indignado. No la odio, aseguró Hermione con altivez. Sencillamente pienso que es una profesora malísima y una farsante. Pero Harry ya se ha saltado la historia de la magia y no creo que hoy deba perderse en ninguna otra clase. Hermione tenía razón, y Harry no le quedaba más remedio que hacerle caso. Media hora más tarde se encontraba envuelto en un caluroso y perfumado ambiente del aula de adivinación, furioso con todo el mundo. La profesora Trelawney volvió a repartir ejemplares del oráculo de los sueños. Harry estaba seguro de que emplearía mejor su tiempo haciendo la redacción de Snape, que le había puesto como castigo, que permaneciendo allí sentado, intentando encontrar el significado de un montón de sueños inventados. Sin embargo, resultó que Harry no era el único que estaba de mal humor. Dando un portazo, la profesora Trelawney dejó un ejemplar del libro de texto sobre la mesa. Sobre la mesa que había entre Harry y Ron, y se alejó con los labios fruncidos. Lanzó el siguiente ejemplar de El oráculo de Asimus y Dean, rozando la cabeza de Simus. Y el último libro se lo puso a Neville en el pecho con tanto ímpetu que éste se cayó del pub donde estaba sentado. «Ya pueden empezar», gritó la profesora Trelawney con una voz chillona y un tanto histérica. «Ya saben lo que tienen que hacer. ¿O soy una profesora con un nivel de conocimientos tan bajo que ni siquiera les he enseñado a abrir un libro?» Los alumnos la observaron perplejos y luego se miraron los unos a los otros. Sin embargo, Harry creyó comprender cuál era el motivo del enfado de la profesora Trelawney. Cuando ella volvió haciendo aspavientos en su silla, con los ojos agrandados por las gafas de aumento y llenos de lágrimas de rabia, Harry inclinó la cabeza hacia Ron y murmuró: «Me parece que ya han recibido los resultados de su supervisión». «Profesora», dijo Parvati Patil con una voz quedada, Lavender y ella siempre habían admirado enormemente a la profesora Trelawney. «Profesora, ¿le ocurre algo?» «Sí, me ocurre algo», exclamó la profesora Trelawney con una voz cargada de emoción. «No, claro que no, me han insultado desde luego. Han estado haciendo insinuaciones contra mí. Han formulado acusaciones infundadas, pero no me ocurre nada». Inspiró hondo con un estremecimiento y dejó de mirar a Parvati. Las lágrimas le resbalaron por debajo de sus gafas. «No me importa que haya tenido en cuenta mis 16 años de negado servicio», prosiguió entrecortadamente. «Por lo visto ha pasado inadvertido, pero no voy a permitir que me insulten, no, señor». «Pero, profesora, ¿quién la ha insultado?», preguntó Parvati con timidez. «Las autoridades», contestó la profesora Trelawney y con una voz grave y dramática y temblorosa. «Sí, aquellos que tienen los ojos tan cegados por las cosas vulgares que no pueden ver como yo veo para saber como yo sé. Las videntes siempre han inspirado temor, desde luego, siempre han sido objeto de persecución. Ese es lamentablemente nuestro destino». A continuación, tragó saliva y secó sus mejillas con la punta del chal. Sacó un pequeño pañuelo bordado de la manga de su túnica y se sonó la nariz, produciendo un ruido como el que producía Peeves al hacerse pedorretas. Ron rió por lo bajo y Lavender le lanzó una mirada de reprobación. «Profesora», dijo Parvati, «¿se refiere a la profesora Umbridge?» «No menciones a esa mujer en mi presencia», gritó la profesora Trelawney poniéndose de pie. Sus collares de cuentas tintinearon y sus gafas lanzaron destellos. «Hagan el favor de seguir con su trabajo». Y pasó el resto de la clase paseando entre los alumnos. Las lágrimas continuaban brotando detrás de sus gafas y no paraba de murmurar lo que parecían amenazas. «Podré presentar mi dimisión. ¡Qué humillación! Ponerme en el periodo de prueba y ya veremos. ¿Cómo se atreve?» «Parece que la profesora Umbridge y tú tienen algo en común», dijo Harry a Hermione en voz baja cuando volvieron a verse en la clase de defensa contra las artes oscuras. «Es evidente que ella también opina que Trelawney es una farsante. Él la ha puesto en periodo de prueba». En ese preciso instante la profesora Umbridge entró en el aula luciendo un lazo de terciopelo negro y su típica expresión de suficiencia. «Buenas tardes, chicos». «Buenas tardes, profesora Umbridge», respondieron sobriamente los alumnos. «Guarden las varitas, por favor».
Esta vez no hubo ningún revuelo porque nadie se habría molestado en sacarla. Abran Teoría de la Defensa Mágica por la página 34 y lean el tercer capítulo, titulado Razones para las respuestas no agresivas de los ataques mágicos. En silencio, dijo en coro por lo bajo Harry, Ron y Hermione. Nada de entrenamientos de Quidditch, murmuró Angelina con voz apagada aquella noche cuando Harry, Ron y Hermione entraron a la sala común después de cenar. Pero sí han controlado mi genio, exclamó Harry horrorizado. No le he dicho nada, Angelina, te lo juro. Ya lo sé, dijo Angelina con tristeza. Me han dicho que necesito un poco de tiempo para pensarlo. ¿Para pensar qué? Preguntó Ron muy enojado. A los de Slytherin les ha dado permiso, ¿por qué no va a dárnoslo a nosotros? Pero Harry se imaginaba cómo debía estar disfrutando la profesora Umbridge al mantener la amenaza de disolver el equipo de Quidditch de Gryffindor, y comprendía perfectamente por qué no quería renunciar demasiado pronto a utilizar aquel recurso contra ellos. Bueno, comentó Hermione, mira la parte positiva del asunto, al menos ahora tendrás tiempo para escribir la redacción para Snape. ¿Esa es la parte positiva?, le despertó Harry mientras Ron miraba con incredulidad a Hermione. ¿Una redacción de pociones en lugar de un entrenamiento de Quidditch? Harry se dejó caer en la butaca, sacó regañadientes de la mochila el material necesario para redactar su redacción de pociones y se puso a trabajar, pero le costaba mucho concentrarse, y aunque sabía que Sirius no aparecería en la chimenea hasta mucho más tarde, su mirada se dirigía en forma inconsciente hacia las llamas, por si acaso. Además, había muchísimo ruido en la sala común. Parecía que Fred y George habían perfeccionado por fin una clase de golosinas del surtido saltaclases, y se turnaban para hacer una demostración de sus efectos ante un animado grupo de curiosos. Primero, Fred mordía un trocito del extremo de color naranja de su chicle y empezaba a vomitar espectacularmente en un cubo que habían colocado delante de él. A continuación, se tragaba, aunque con dificultad, el extremo de color morado del chicle y los vómitos cesaban de inmediato. Lee Jordan, que desempeñaba la función de ayudante en la exhibición, hacía desaparecer el vómito a intervalos regulares, con el mismo hechizo desvanecedor que Snape solía utilizar para eliminar las pociones que elaboraba Harry. Entre el ruido de las vomiteras y vitores y los gritos de Fred y George, que no paraban de anotar pedidos de sus compañeros, Harry le resultaba muy difícil pensar cuál era el método correcto de la elaboración de la solución fortificante. Hermione tampoco lo ayudaba nada, porque Harry lo distraían sobre todo los resoplidos de desaprobación que su amiga dedicaba a las exclamaciones de entusiasmo y al ruido de vómitos de los gemelos que producían al caer al fondo del cubo. Si tanto te molesta, ¿por qué no te vas y le dices que paren?, le preguntó Harry con irritación después de tachar por cuarta vez una medida equivocada de polvo de sarpía de grifo. No puedo, porque técnicamente no están haciendo nada malo, contestó Hermione apretando los dientes. Están en su derecho de comerse esas porquerías y no encuentro ninguna norma que diga que los idiotas que los aclaman no tengan derecho a comprarlas, a menos que esté demostrando que son peligrosos en algún sentido, y no parece que lo sean. Harry y Ron se quedaron mirando cómo George vomitaba a chorro en el cubo, se comía el resto del chicle y se enderezaba, sonriente con los brazos extendidos para recibir el prolongado aplauso de su público. La verdad es que no entiendo por qué Fred y George solo aprobaron 3 timos cada uno, comentó Harry mientras observaba cómo los gemelos y Lee Jordan recogían las monedas de oro que les arrojaban el entusiasmo corro de alumnos. Lo haces muy bien. Sí, pero es que solo saben hacer trucos espectaculares que no tienen ninguna aplicación práctica, apuntó Hermione con desdén. ¿Ninguna aplicación práctica?, repitió Ron con crispación. Hermione, ya llevan ganados unos 26 galeones. Pero un buen rato hasta que el corro que rodeaba a los gemelos Weasley se dispersó. Entonces Fred, Lee y George se sentaron para contar sus beneficios, del modo de que era más de medianoche cuando Harry, Ron y Hermione dispusieron por fin en la sala de común para ellos solos. Fred había cerrado la puerta de los dormitorios de chicos tras él, agitando ostentosamente su caja llena de galeones, y Hermione frunció el entrecejo. Harry, que no avanzaba mucho con su redacción de pociones, decidió dejarlo por aquella noche. Cuando estaban guardando sus libros, Ron,
que dormitaba en una butaca, soltó un gruñido ahogado y despertó y miró con cara de sueño la chimenea. —¡Sirius! —exclamó. Harry se volvió con brusquedad. La oscura y despeinada cabeza de su padrino había vuelto a aparecer entre las llamas. —Hola —saludó sonriente. —Hola —corearon Harry, Ron y Hermione y se arrodillaron en la alfombra que había delante de la chimenea. Crunchback se acercó al fuego, ronroneando ruidosamente, e intentó, pese al calor, acercar su cara a la de Sirius. —¿Cómo va todo? —No muy bien —contestó Harry mientras Hermione apartaba a Crunchback para que no se chamuscara los bigotes. —El ministerio ha aprobado otro decreto por el que quedan prohibidos los equipos de Quidditch. —¿Y los grupos secretos de defensa contra las artes oscuras? —preguntó Sirius. Hubo una breve pausa. —¿Cómo sabes eso? —inquirió Harry. —Deberían elegir con más cuidado sus lugares de reunión —repuso Sirius, sonriendo abiertamente. —Mira que escoger cabeza de puerco, menuda ocurrencia. —Bueno, no me negarás que eran mejor que las tres escobas —replicó Hermione en la defensiva—, porque ese local siempre estaba rotado de gente. Lo cual significa que no habría sido tan fácil que los oyeran —comentó Sirius—. Todavía tienes mucho que aprender, Hermione. —¿Quién no soy yo? —preguntó Harry. —Mundungus, por supuesto —respondió Sirius, y como todos parecían muy desconcertados, rió y añadió: —Era la bruja de velo negro. —¿La bruja era Mundungus? —se extrañó Harry atónito. —¿Y qué hacía en cabeza de puerco? —¿A ti te parece qué hacía ahí? —explicó Sirius impaciente. —Vigilarte, claro. —¿Todavía me siguen? —le preguntó Harry con enojo. —Sí —comentó Sirius—. Y me alegro que sea así si lo único que se te ocurre hacer en la primera excursión es organizar un grupo ilegal de defensa. Pero Sirius no parecía ni enfadado ni preocupado, sino que al contrario miraba a Harry con evidente orgullo. ¿Por qué se escondió Tom de nosotros? —inquirió Ron un tanto decepcionado. A todos nos habría encantado verlo. Le prohibieron entrada a cabeza de puerco hace 20 años —explicó Sirius—, y ese camarero tiene una memoria de elefante. Perdimos la capa invisible de recambio de Modi cuando se detuvieron en Sturgis. De modo que últimamente Dong se disfraza a menudo de bruja. En fin, antes que nada, Ron, me he comprometido a hacerte llegar un mensaje de tu madre. —¿Ah, sí? —dijo Ron con aprensión. Dice que ni se te ocurra bajo ningún concepto formar parte de un grupo secreto e ilegal de defensa contra las artes oscuras porque te expulsarán del colegio y arruinarás tu futuro. Dice que ya tendrás tiempo para aprender a defenderte por tus propios medios más adelante y que aún eres demasiado joven para preocuparte por esas cosas. Del mismo modo aconseja a Harry y a Hermione. Sirius dirigió la mirada hacia ellos. Que no sigan adelante con el grupo, aunque admite que no han tenido ninguna autoridad para ordenarles nada, pero simplemente le ruega que recuerden que solo quieren lo mejor para ustedes. Le habría gustado explicarle todo esto por escrito, Ron, pero si hubieran interceptado la lechuza, habrías tenido graves problemas y no te lo puede decir en persona porque esta noche está de guardia. ¿De guardia? ¿Dónde? Preguntó rápidamente. Ron. Eso no es asunto tuyo, son cosas de la orden, respondió Sirius. Así que me ha tocado a mí hacer de mensajero y asegurarme de que le comuniques que te he transmitido el mensaje, porque me parece que no confía en mí. Hubo otra pausa durante la cual Crunchback, que maullaba, intentó tocar con la pata la cara de Sirius, y Ron se puso a hurgar en un agujero que había en la alfombra. —¿Qué quieres que te diga? ¿Que no voy a participar en un grupo de defensa? —murmuró finalmente. —¿Yo? Claro que no —exclamó Sirius con sorpresa. Creo que es una idea excelente. —¿Ah, sí? —dijo Harry, que levantaron los ánimos. —Por supuesto. ¿Acaso crees que tu padre y yo no nos habríamos quedado con los brazos cruzados y habríamos aceptado las órdenes de una arpía como la profesora Umbridge? Pero el curso pasado lo único que hiciste fue decirme que tuviera cuidado y que no me arriesgara. El curso pasado habían indicios de que dentro de Hogwarts había alguien que intentaba matarte, Harry, argumentó Sirius con impaciencia. Este año sabemos que hay alguien fuera de Hogwarts que está deseando liquidarnos a todos, así que es una idea estupenda que aprendan a defenderse por ustedes mismos.
¿Y si nos expulsan?, preguntó Hermione desafiante. Todo eso fue idea tuya, Hermione, gritó Harry mirándola fijamente. Ya lo sé, solo quería saber qué opinaba Sirius, replicó ella encogiéndose de hombros. Bueno, estarán mejor si los expulsan, pero son capaces de defenderse que si se quedan sentaditos a salvo en el colegio sin hacer nada, consideró Sirius. Eso, saltaron Ron y Harry con entusiasmo. Y bien, continuó Sirius, ¿cómo piensan organizar el grupo? ¿Dónde van a reunirse? Bueno, eso es un problema que todavía no hemos solucionado, admitió Harry. No sabemos a dónde podemos ir. ¿Y a la casa de los gritos?, propuso Sirius. No es mala idea, exclamó Ron, pero Hermione puso cara de escepticismo y los tres la miraron. Verás, Sirius, es que en la casa de los gritos solos se reunían cuando venían a este colegio, explicó Hermione, y los cuatro podrían transformarse en animales. Supongo que también habría podido apretujarse bajo una túnica invisible si hubieran querido, pero nosotros somos 28 y ninguno es animago, así que no necesitamos una capa invisible, sino un toldo invisible. Tiene razón, concedió Sirius, que parecía un poco alicaído. Bueno, estoy seguro de que ya se les ocurrirá algo. Había un pasadizo secreto muy espacioso detrás de ese gran espejo del cuarto piso. Ahí quizás tendrían suficiente espacio para practicar embrujos. Fred y George me dijeron que estaban interceptando, dijo Harry haciendo un gesto negativo con la cabeza. Creo que se derrumbó o algo así. Ah, dijo Sirius frunciendo el entrecejo. Bueno, ya lo pensaré y les... Se interrumpió antes de terminar la frase. De pronto su expresión se tornó tensa y alarmada. Se volvió hacia un lado y tuvieron la sensación de que intentaba encontrar algo en la sólida pared de ladrillo de la chimenea. ¿Sirius?, dijo Harry preocupado, pero Sirius había desaparecido. Harry se quedó mirando las llamas y luego volvió hacia Ron y Hermione. ¿Por qué ha...? Entonces Hermione soltó un grito ahogado y se puso en pie y de un brinco sin apartar la vista del fuego. Entre las llamas había aparecido una mano que buscaba a tientas como si quisiera agarrar algo. Era una mano de dedos cortos, regordetes llenos de feos y anticuados anillos. Los tres se echaron a correr. Al llegar a la puerta de los dormitorios de los chicos, Harry miró hacia atrás. La mano de la profesora Umbridge seguía agitándose entre las llamas con una intención de agarrar algo, como si supiera exactamente dónde había estado el cabello de Sirius hasta momentos antes y estuviera decidida a aferrarse a él. Fin del capítulo 17. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar hasta el día de hoy aquí. Creo que cada capítulo que pasa esa Dolores sigue generando conflictos ahí en Hogwarts, y pues hasta el final esperemos que se pueda hacer algo. Yo creo que en lo personal yo también sería alguien que apoyaría a que los magos aprendan cómo defenderse, aunque sabemos o es bien sabido que también el poder influye a veces en la gente, pero yo sí estaría a favor de que aprendieran defensa contra las artes oscuras. Esperemos que se explique a continuación o en otros capítulos qué es lo que está pasando, cómo es que Umbridge se está enterando de las cosas, cómo se van a deshacer de Umbridge, también es muy importante, pero les agradezco que hayan estado aquí. Que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana para continuar con el capítulo 18. Gracias, bye.